ejemplo, que si se preguntaba cuáles eran los aspectos más importantes en la educación cívica y ciudadana, que se enfocaba mucho en saber conocimientos, algo así, pero no tanto la participación. Aspectos participativos no figuraban tanto como retos o lo que se quiere lograr con la educación cívica. Hubo una parte en el cuestionario donde se preguntaban algunas preguntas solamente a los docentes que enseñaban materias relacionadas con la educación cívica y ciudadana. Eso era una opción, así que no todos los países participaron en esa colección de datos. Y ahí también se podían ver algunas diferencias con respecto a cuáles eran los temas donde se sentían muy seguros o tenían mucha confianza los docentes, ¿no? El informe regional en realidad no se enfocaba mucho en la encuesta de docentes porque se enfocaba en la colección de datos regionales. Hay una pregunta que llega desde República Dominicana, son dos preguntas, perdón. La primera es si se tuvo en cuenta la formación docente y los resultados de los estudiantes. Y la segunda, si se ha pensado profundizar en este aspecto docente. Creo que no me llegó la primera pregunta. Desde la República Dominicana, si se tuvo en cuenta la formación docente y los resultados de los estudiantes. Eso sería yo no entiendo si es al nivel del conocimiento individual o del país. Ya, vamos a revisarla. Porque no teníamos una conexión directa entre los resultados del docente y del alumno, porque era una muestra aleatoria dentro del centro, de todos los profesores, no importaba qué materia enseñaban, ¿no? Bueno, ya vamos a validarla. Mientras hay una también del chat que dice, ¿el estudio permite identificar los mejores métodos para trabajar la educación cívica en los países? Pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que para hacer recomendaciones con respecto a la pedagogía hay que tener mucho cuidado, ¿no? Primero, como también descubrimos, hay una gran diversidad, ¿no? La manera como se enseña este área de curricular, porque realmente no es una materia en la mayoría de los países, y ya dice que hay diversas formas de enseñanza, ¿no? También lo que no encontramos, o que se puede decir, parece que no tiene mucho impacto si se enseña como materia curricular o como integrado en otras materias, ¿no? Aquí no se puede claramente distinguir que ahí los saben más en el conocimiento cívicos. Hay muchos factores que influencian sobre la variación y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo creo que hay algunos indicios. Por ejemplo, encontramos que los estudiantes que participan o han participado en el centro también son los que tienen más conocimiento cívico, ¿no? Claro que estos son indicios de que el aspecto de la participación, de experimentar democracia dentro de la escuela, puede ser como una forma para fomentar la educación cívica del ciudadano. Pero yo creo que hay que cuidarse un poco con recomendaciones regionales. Y la esperanza, claro, es que la gente hace análisis más en detalle, también sobre todo dentro del país, ¿no? Para saber, porque también hubo mucha variación dentro de los propios países, ¿no? Con respecto a las respuestas también de cómo se dedicaba cada centro a este área curricular. Wolfram, de República Dominicana, la precisión que solicitas
Lo que ellos quieren saber es si se estableció en algún análisis la correlación entre el nivel de formación de los docentes y el tipo de formación y el resultado de los estudiantes en la prueba de conocimiento cívico. La respuesta corta es no, pero también es muy difícil hacer esa correlación, ¿no? Porque primero, como ya mencioné, los maestros fueron una muestra aleatoria, o en escuelas pequeñas todos los docentes que enseñaban en el grado, en octavo grado, y que también es muy difícil de hacer una relación entre el docente, inclusive cuando se tiene el docente que enseña al mismo estudiante. En muchos casos se hacen en el octavo mes del año, apenas tienen de repente 8 meses y que realmente se quiere esperar que característica del docente o la manera como enseña se pueda ver una correlación si esto es algo acumulado a través de varios años con varios distintos docentes. Es un análisis muy difícil. Yo creo que con los datos de nuestros es casi imposible hacerlo. Buenas tardes. Pues la pregunta sería, digamos, teniendo en cuenta que tenemos dos grandes estudios, que es el del 2002 y este del 2009, que si bien no son comparables, digamos, incluyen algunos elementos que permitirían hacer una comparación o mirar cómo se ha desarrollado el tema de la educación ciudadana y el tema de la cívica, pues en estos países, en estos 38 países, digamos, para Latinoamérica, en particular para Chile y Colombia. De pronto resultaría interesante saber cómo percibe la IDEA el desarrollo precisamente del tema de educación cívica y ciudadanía en el mundo, teniendo en cuenta, digamos, que se propone una nueva medición para 2016, es decir, ¿ha habido algún avance desde el 2002? ¿Ha habido retrocesos? ¿Cómo percibe el mundo pues este tema? Bueno, estamos para la próxima ronda, digamos, del ICCS. Obviamente, uno de los intereses es medir el cambio, ¿no? Ahí hay que decir, no sabemos si los mismos países van a participar otra vez. Eso nunca se sabe. También va a haber, ojalá, otros países que no han participado en la primera. Pero se considera esto como una línea de base. Así que hay que, en la preparación para el próximo ICCS, hay que identificar los elementos más fundamentales para después poder comparar cambios. Y eso no solamente en los resultados de los estudiantes, sino también datos contextuales, tanto al nivel de los centros, que no van a ser los mismos centros, obviamente, pero también al nivel nacional, ¿no? Para saber si el currículo ha cambiado, la manera de implementar la educación cívica y ciudadana ha cambiado, puede haber cambiado y está cambiando, porque uno de los resultados que encontramos en la encuesta nacional, a nivel nacional, fue que en la última década en muchos países hubo reformas, se introdujo nuevamente un nuevo currículo con nuevos aspectos. Se puede decir, se puede deducir de esto que en algunos había como un cambio de una educación cívica más bien tradicional, que se basa en conocimiento de instituciones, hacia una visión más amplia, que incluye la participación y aspectos de otros aspectos que no se enfocan solamente en conocimientos básicos sobre instituciones, ¿no? Buenas tardes. Gracias. Quisiera saber cómo se llegó a definir o por qué se definió hacer este estudio con estudiantes de grado octavo, y si se tiene previsto dentro en el marco general del estudio hacer esta evaluación para estudiantes de otros grados o de otros niveles escolares.
En el estudio anterior hubo una colección de datos entre los estudiantes de la secundaria superior, ¿no? Pero ahí hubo grandes problemas, porque algunos países, como fue una opción, países tenían bastante libertad en escoger el grado que donde querían aplicar, y esto implica problemas también. ¿Cómo vamos a comparar si en un país tenemos el 11º, en el otro el 12º grado, ¿no? Y hay un informe internacional sobre esta colección de datos en 16 países, y si se mira este informe se ven todos estos problemas, ¿no? También un gran problema, inclusive se puede decir, ok, siempre va a ser el grado 11 en todos los países, pero hasta ahí la cobertura varía enormemente. En algunos países, por ejemplo en Noruega, 99% todavía están en la escuela a esa edad, ¿no? En otros países son mucho menos, y entonces si se quiere comparar el 8º grado, donde en la mayoría de los países todavía casi la totalidad de los jóvenes de esta edad todavía están en las escuelas, con algo que es mucho más selectivo, ¿no? Y esto es una razón para escoger el 8º grado, porque primero es la secundaria baja en casi todos los países, y en la mayoría de los países todavía la gran parte de los jóvenes a esa edad todavía están en las escuelas, ¿no? Obviamente los argumentos en contra de escoger jóvenes de esa edad es que más tarde hubiesen desarrollado más conocimientos y actitudes y todo eso. Pero es difícil en el contexto internacional hacer un estudio comparativo con jóvenes de más edad. Buenas tardes. Mire, mirando todo, ya hay dos grandes proyectos, tiene dos grandes ya resultados. La pregunta es la siguiente: son chicos de grado 8º que están entre una edad de 13 a 15 años. En escuela pública, la edad no importa, o sea, puede estar con más años y puede estar en el mismo grado. Quiere decir que la experiencia del niño o del estudiante es más grande, y en escuela privada hay un estándar de edades. Dentro del aula, la parte cívica de cada ser humano está inmersa gracias a los valores que le han dado los padres, pero cuando se interrelaciona, se interactúa dentro de una sociedad, estos cambian. Por eso sí me parece que es importante esa edad. Inclusive, debería ser desde grado 6º, cuando aún todavía se pueden manejar unas cosas cívicas en los estudiantes. La pregunta es la siguiente: teniendo estos resultados, ¿qué podemos esperar del IFEX? ¿Qué podemos esperar del Ministerio de Educación? Las escuelas. ¿Cómo se va a apropiar de estos resultados y cómo va a apoyar a la escuela y a la misma sociedad futura para tener seres cívicos? Seres que, bien lo decía ahorita, pueden escoger un presidente, ¿sí?, tomar sus propias decisiones, pero teniendo claro cuáles van a ser las consecuencias. Hoy en día tenemos muchachos adolescentes, no en su mayoría, pero sí algunos, con 13, 14 años, con documentos que fácilmente en este país se falsifican, dentro de bares, fumando, padres de familia, niñas embarazadas, tal vez por la mala información que tenemos sobre el civismo, ¿sí? Pues, la pregunta va hacia el Ministerio de Educación de este país, hacia el IFEX. ¿Cómo van a trabajar estos resultados realmente? Gracias. Realmente entonces no es una pregunta para mí. Yo no puedo responder de parte del IFEX. Solamente quería decir una cosa, que se incluyeron tanto la escuela pública como la privada en todos los países. Así que no hubo, era realmente una muestra aleatoria representativa de todos los alumnos
que están en las escuelas. Y no sé si alguien del ICFES quiere responder a esta pregunta porque es muy específica. ¿Aló? En términos pues del estudio también de resultados de Colombia, hay un informe nacional que también está detallado y está publicado desde comienzos de este año en nuestra página de internet, donde se detalla mucho más los resultados del país, y en efecto, como ya lo señaló Wolfram, en todos los países y también en Colombia hay una representatividad de la muestra, tanto a nivel de colegios oficiales como privados, colegios urbanos, colegios rurales, niños y niñas, y en general pues los análisis se hacen en esos estratos, y además de una tipificación socioeconómica que hicimos a partir de las respuestas de los estudiantes a unas preguntas sociodemográficas en términos de la educación de los padres de familia, el estatus ocupacional, llegamos a una aproximación que no es la misma de estratos socioeconómicos como los manejamos acá, y nos acercamos pues a otro tipo de análisis, además de esta parte descriptiva, que a través de un modelo multinivel donde miramos pues que sí hay factores del contexto socioeconómico, del contexto familiar, personal de los estudiantes que inciden, por supuesto, en su nivel de conocimientos cívicos, que es hacia eso que se hacen las correlaciones, pero que también pues hay un papel fundamental de las escuelas, de los centros educativos, en todos, pues en todo el trabajo que se puede hacer en torno de la formación cívica y ciudadana. O sea, nosotros, o sea, el ICFES con su carácter de instituto de evaluación, pues es un instituto que lleva y produce unos resultados de evaluaciones, participa o coordina en el país las evaluaciones internacionales en las que participamos, realiza las evaluaciones nacionales, y los resultados son puestos a consideración no solo del Ministerio de Educación, sino también de las secretarías, de los colegios, de toda la comunidad educativa, para que se conozcan y que se tomen las medidas de mejoramiento y las metas como tal. En efecto, pues quien tiene las competencias de definir cuáles son las acciones a seguir o cuáles son las políticas, no solo en el tema de educación cívica y ciudadana, sino en todo el tema de mejoramiento de calidad, es el Ministerio de Educación Nacional, como entidad rectora del sector, y bueno, las secretarías de educación y los colegios, porque tienen pues también competencias atribuidas o asignadas por la ley en ese sentido. Entonces, pues en esta situación y en todos los otros escenarios donde vamos como ICFES a hablar de resultados, decimos, pues nosotros como Instituto de Evaluación entregamos resultados, hacemos análisis, promovemos la investigación en torno a estos resultados, pero pues las políticas de mejora las definen otras instancias. Yo no sé si alguien más quisiera completar, alguien del Ministerio. ¿Alguna pregunta? Bueno, mil gracias a todos por su participación, a la gente que se conectó por el chat, mil gracias. Al señor Wolfram también le agradecemos su presencia acá en el instituto, y ahora pueden pasar a tomar el refrigerio y un cafecito. Que estén bien.